¿Quién como Dios? ¿Me confirman si logran escucharme bien ahí? Vale, perfecto. Vamos entonces a pedirle al Señor que a través del Espíritu Santo sea Él disponiendo nuestros corazones para meditar este Evangelio del día de hoy. Él ha sido quien nos ha convocado, Él ha sido quien ha movido nuestro corazón para estar en este momento aquí a través de este canal, compartiendo su mensaje, compartiendo su palabra. Ha sido el Espíritu Santo quien ha puesto en tu corazón ese deseo de ingresar a esta transmisión. Nada bueno podría salir de nosotros si no es porque el Espíritu de Dios lo suscita en nuestro corazón y nuestra voluntad se doblega. Esa fuerza irresistible del amor de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. Ven y dame tu calor, llena mi corazón, enséñame a servir. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, llena mi vida. Ven y dame tu calor, enamorar, Maranatha. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, llena mi vida. Ven y dame tu calor, me enamora, Maranatha. Pedimos, Espíritu Santo, que vengas a nuestro corazón, que en este momento tú dispongas nuestros sentidos externos y nuestros sentidos internos para escuchar, para meditar las palabras que Jesús ha preparado para nosotros. Ven, Santo Espíritu de Dios, ven a hacer vida esta palabra en nosotros. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. Ven y dame tu calor, llena mi corazón, enséñame a servir. Ven, Espíritu de Dios,
enamora. Maranatha. Vamos a meditar en esta tarde. Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículos del 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: decida la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Lo recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En quien como Dios, un saludo para los que vienen llegando a esta transmisión de la Lección Divina en vivo. Para el día de hoy, viernes 24 de abril, estamos meditando el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículos del 1 al 15, para aquellos que de pronto no alcanzaron a escucharlo completo. Y es aquel episodio de una de las multiplicaciones del pan, quizás la más conocida. Y tiene este Evangelio una riqueza impresionante. Quiero detenerme un poco a revisar varios aspectos. Primero, el momento histórico en el cual nos encontramos, hablando desde el Evangelio. Dice que Jesús, cuando vemos esta narración de Juan, él empieza narrando la multiplicación de los panes, luego va a venir a narrar cuando Jesús camina sobre las aguas, y todo esto lo hace para preparar el discurso eucarístico. Sabemos bien que el capítulo 6 de Juan es dedicado plenamente a la Eucaristía, y aquí vamos a escuchar más adelante aquel momento donde Jesús dice: mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, y Jesús está haciendo un énfasis en el pan, ¿sí? En el pan verdadero, en el pan que es alimento de vida eterna. Y después de Dios, entonces vamos a empezar a revisar este Evangelio. Normalmente nosotros en Lazos proponemos un tema desde el Evangelio. Yo quise hoy irme como parte a parte en el Evangelio porque encontré diversas situaciones que nos van a servir muchísimo. Espero que ustedes también compartan sus meditaciones, que vayan pensando qué les transmite a ustedes este Evangelio, a qué los invita, un propósito que podrían hacer desde él, o una meditación que nos quieren de pronto compartir. Quiero de pronto arriesgarme hoy a probar algo, y es que si de pronto alguno, varios tienen mi número, quiere enviarme una meditación en audio, eso sí, muy corta, tratamos de ver si la podemos replicar por acá. Esperamos a ver cómo nos va. Lo importante es que compartamos, muchachos, ¿sí? Que no sea solamente
un momento de escuchar la palabra de Dios, sino que revisemos, reflexionemos y miremos a qué nos invita cada uno de nosotros, y quizás lo que el Señor a ti te dice nos va a servir como reflexión a las demás personas que estamos en esta transmisión o que vayan a ver este video en un futuro. Entonces arranquemos. Hay algo importantísimo, y es que si vemos bien, al principio del Evangelio dice, la gente seguía a Jesús porque habían visto los signos que hacía a los enfermos. Es decir, la gente iba detrás de Jesús porque habían visto ya sus milagros. ¿Sí? Al principio sabemos que mucha gente no le creía con la sola predicación, pero hombre, al ver que Jesús empieza a resucitar muertos, al ver que Jesús levanta paralíticos, al ver que Jesús devuelve la vista a los ciegos, y empiezan a ver que entonces el que no oía ahora puede escuchar, el que no podía caminar ahora puede hacerlo, que el leproso había quedado limpio. Obviamente el pedido que Jesús tenía era grandísimo, ¿sí? Todos tenemos necesidades de diversa índole. El dinero no lo es todo, hay gente con mucho dinero pero que están completamente pobres, ¿sí? En su alma, en su vida familiar, en muchos otros aspectos. Y todos tenemos necesidad. Y aquí quiero que empecemos a reflexionar entonces en el por qué sigo a Jesús. ¿Será que de pronto yo sigo a Jesús para ver si Él me facilita la vida? ¿Será que sigo a Jesús para ver si de pronto ahí en la iglesia me consigo un novio bien juicioso, una novia bien juiciosa, porque es que la que tuve antes me rompió el corazoncito, y entonces venga, miramos a ver si en la iglesia? Le garantizo que sí, ¿sí? Pero ¿ese será el único motivo? ¿Esa será la única razón que me mueve para ir detrás de Jesús? ¿O yo estoy siguiendo a Jesús porque, hombre, yo necesito un mejor trabajo, necesito que me curen, necesito que me sanen, necesito que haga esto? ¿Será que yo sigo los milagros de Jesús o sigo a Jesús, que es quien hace los milagros? Eso debemos tenerlo muy claro, muchachos, porque sabemos nosotros que Jesús puede hacerlo, ¿sí? Puede hacer el milagro que queramos. Lucas 1:37 lo dice, para Dios no hay nada imposible. Pero debemos tener presente en nuestro corazón cuál es realmente la verdadera intención, ¿sí? Porque si mi intención es seguir a Cristo, hombre, para crecer en la fe, para amarle más, para que Él transforme mi vida y a pesar de las dificultades y de los problemas que haya, se haga su voluntad y yo pueda llegar a la santidad, que pueda llegar a la salvación de mi alma, que pueda llegar a la vida eterna, ¿cuál es realmente mi propósito? Atentos a esto. Algunos dirán, bueno, Danilo, ¿por qué pregunta eso? Es muy simple, miren. Yo he conocido personas que se han acercado a Jesús buscando simplemente que les solucione un problema. Y al buscar que les solucione un problema, se corre un riesgo muy grande. Primero, lo digo porque he conocido casos así. Resulta que no se dan las cosas como la persona desea, porque no es la voluntad de Dios quizás. Entonces, ¿qué hago? Abandono a Dios. Porque si yo lo que necesito de Dios, lo que quiero de Jesús es un milagro y no se me da en mi tiempo, en mi momento, entonces mis razones para seguirlo se acabaron. Por eso yo debo tener presente, lo primero, el amor, ¿sí? La santidad, la salvación de mi alma. Eso es lo que debe mover mi corazón a seguir a Jesús. Poderle decir, Señor, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, te voy a seguir. Porque recuerden que después de eso viene un punto donde Jesús les dice a los que lo están siguiendo, quien no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida en mí. Y muchos dicen, Señor, ¿pero cómo va a hacer esto? Y muchos lo dejan tirado. Y Jesús voltea y le dice a los apóstoles, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Cierto? Entonces, miren eso tan importante. Jesús tiene motivos de sobra para que lo sigamos. Tiene motivos de sobra. Pero busquemos en nuestro corazón cuál es el motivo. Ahora bien, puede que hayan personas que hayan llegado al seguimiento de Jesús por un interés material, un interés particular, un interés sentimental, un interés, qué sé yo, ¿sí? De cualquier otro tipo, pero el Señor con el tiempo pudo haber rectificado esa intención. Entonces, hay que ver si quizás yo empecé a seguir al Señor con alguna intención que no era la mejor y el Señor ya ha rectificado eso en mi corazón. Si no, hay que pedirle que lo haga, hay que afianzar la fe verdaderamente en el amor, porque algunos, entonces seguimos al Señor porque, hombre, yo entre el demonio y Jesús, pues prefiero a Jesús, ¿sí? Hombre, no es el temor lo que debe moverme a seguir al Señor, debe ser siempre el amor.
Y aunque el temor sirva para un primer acercamiento, aunque el interés sirva para un primer acercamiento, no va a servir para sostenerme. Hay que ser muy conscientes de eso, mis muchachos. ¿Quién como Dios? Ahora bien, listo, eso en la primera parte. ¿Por qué sigo yo a Jesús? ¿Qué es lo que me motiva para seguirle? Ahora bien, dice, se presentan dos escenarios, ¿sí? Un primer escenario donde está Jesús con Felipe. Y Jesús le dice a Felipe, lo busco aquí rápidamente, le dice a Felipe, ¿con qué compraremos panes para que coman todos estos? Y mire lo que hace Felipe. Felipe simplemente dice, la plata, 200 denarios, no van a servir para que todos coman de un pedazo. Miren la actitud de Jesús. Y aquí quiero llevarlos a una nueva reflexión. ¿Cuál es mi actitud frente a un problema? ¿Cuál es mi actitud frente a una adversidad? Hay dos opciones aquí que nos presenta hoy el Evangelio, dos opciones que nos presenta el Evangelio. En la primera, la opción o la postura de Felipe. Felipe dice, la plata no va a alcanzar, no hay nada que hacer, ve allá, no hay nada que hacer. Eso está diciendo Felipe. Felipe se dedicó simplemente a quejarse y no brindó ninguna solución. Miren esto tan impresionante, se dedicó a quejarse y no brindó ninguna solución. Y aparece otro escenario, aparece entonces, aquí está Andrés que es hermano de Simón, y Andrés escuchó lo mismo que escuchó Felipe. Miren esto, los dos están pasando la misma situación, los dos están afrontando el mismo problema, por decirlo así. La actitud de uno es, me quejo y no busco solución, reniego únicamente. La actitud del otro fue buscar una solución y poner esa solución en manos de Cristo. Atentos a esto. Cuando Andrés busca la solución, busca aquel muchacho que dice que tiene 5 panes y 2 peces, lo primero que hace es llevarlo donde Jesús. Y miren esto que les decía que hay dos posturas, pero hay un tercer personaje que sería el muchacho, ¿sí? Si bien el muchacho pudo haber dicho tranquilamente, hombre, pues yo tengo 5 panes, 2 pescaditos, mire este mundanal de gente, donde me ponga a repartirlo no alcanza para mí ni para mi familia. Yo tengo primero que pensar en mi familia, yo tengo primero que pensar en mí, entonces yo la verdad me voy a sentar allí con un par de amigos, algunos familiares, y nos vamos a comer esos 5 pancitos y esos 2 pescaditos y pues probablemente quedemos hasta con hambre. Este muchacho, miren lo que hace, muchachos. Lo que él tenía, lo pone en manos de Jesús en una confianza absoluta. Atentos a esto. Los apóstoles, aunque eran más cercanos a Jesús y han visto más obras, han visto más milagros, que es lo que nos pasa a muchos, que hemos visto las obras del Señor y aún así dudamos de su providencia, aún así dudamos de confiar, de abandonarnos en Él, aún así quizás nos cuesta un poco ese abandono total en la divina voluntad. Entonces, aquel joven toma esos panes y esos peces y se va y los pone en manos de Jesús. Eso superamente para mí es impresionante. Dos actitudes. Una, el que se queja, reniega y no busca solución. Y dos, el que busca una solución. ¿Vale? El tercer personaje que está haciendo, está poniendo en manos de Jesús todo lo que tiene, está dándose a los demás, está entregándose a los demás, está saliendo de sí mismo, no está siendo egoísta. Y el Señor toma eso para hacer un milagro hermosísimo en este momento. Entonces, ¿qué dice aquel muchacho? Aunque es poco, Señor, y te lo entrego, ¿qué es eso para tantos? Entonces uno podría decir en momentos de dificultad, Señor, pero ¿y yo qué voy a hacer? Yo con mis fuerzas, ¿qué hago? ¿Yo qué haré en medio de esta necesidad, en medio de esta pandemia? ¿Yo cómo puedo ayudar a los demás si a duras penas tengo lo necesario? Pongamos nuestras miserias, pongamos nuestros problemas en manos de Jesús. Recordemos aquellas palabras de Jesús de la misericordia que acabamos de celebrar su fiesta, cuando le decía a Faustina, algo te hace falta por entregarme. Porque él le decía, Señor, he entregado todo, mi vida, todo mi servicio, todo lo he entregado a ti. Y Jesús le dice, solo algo te falta por entregar. Falta que me entregues tus miserias. Mis muchachos, aunque pareciera raro, Jesús también quiere apoderarse de nuestras miserias, de nuestras dificultades, de nuestras necesidades, de nuestros problemas. Él quiere
hacer la obra en nosotros. Entonces algunos dirán, Danilo, pero yo llevo mucho tiempo pidiéndole al Señor un milagro y no lo he podido ver. Hombre, yo les digo como testimonio, yo he visto muchos milagros del Señor, ¿sí? Quizás no los que todos quisiéramos ver, el ciego que recobra la vista, pero sí he visto mucha gente que estaba ciega, yo por lo menos, mucha gente que estábamos ciegos ante el mundo, hemos recobrado la vista hacia Dios, que eso es más importante, ¿sí? Quiero que tengan presente algo, las respuestas de Dios. Dios tiene para nosotros tres respuestas, atentos a esto, tres respuestas. La primera, Dios te dice sí, inmediatamente sí, y ya, porque veo que te conviene, porque veo que es bueno para tu alma. En la segunda, Dios te dice sí, pero todavía no es el momento, todavía no, espérate tantico, sí, pero espérate tantico. Y en la tercera, Dios te dice, tengo algo mejor para ti. Tres respuestas, sí, inmediatamente, no es el momento, pero sí, o te va a decir simplemente, tengo algo mejor para ti. Vamos a ver, vamos a avanzar un poquito porque ya el tiempo se hace corto. Entonces, si Dios tiene esas tres respuestas y la respuesta que da en este momento del Evangelio, a mí me encanta esto que el Señor hace. El Señor es un pedagogo excepcional. Miren esto. Jesús lo primero que hace, que es el primero les dice lo siguiente, digan a la gente que se sienten en el suelo. Primero los manda que se organicen. Y aquí hay algo que tener en cuenta. La palabra de Dios dice que había mucha hierba en aquel sitio, es decir, que el Señor ya tenía todo preparado. En un sitio diferente quizás no se hubieran podido ni siquiera sentar. ¿Sí? El Señor tiene todo previamente organizado. Y entonces dice, díganles que se sienten, es decir, primero los dispone. Muchas veces en nuestra vida no se hace ese milagro que estamos pidiendo, no se evidencia ese milagro que queremos recibir del Señor, porque aún hace falta algo por organizar. El Señor nos dice, hay que organizar primero. Yo los invito para que revisemos un poquito nuestra vida. Si es que hay algo que aún necesita ser ordenado para poder recibir eso que le estoy pidiendo al Señor. Porque, hombre, yo no puedo poner un pocillo, Señor, hágame un favor, sírvame aquí agüita limpia, pero el pocillo está totalmente sucio, totalmente vuelto una nada. Hombre, no va a servir de nada colocar agua limpia allí, ¿sí? Entonces, quizás el Señor hoy te está llamando también a que hay algo en tu vida que hay que mejorar, algo en tu vida que hay que cambiar, hay algo en ti que tiene que ajustarse primero para poder recibir de Dios eso que le estás pidiendo, si es que te conviene. Danilo, ¿cómo no me va a convenir tener un mejor carro? ¿Cómo no me va a convenir tener una casa grandísima? ¿Cómo no me va a convenir tener un empleo donde gane muchísima plata? No sabemos si te conviene. No podemos saber si te conviene. Solo el Señor lo sabe. Puede que a través de un bien material, de un milagro que estés pidiendo, al recibirlo te olvides del Señor. Solo Dios lo sabe, muchachos. Solo Dios lo sabe. Por eso, la confianza, el abandono en el Señor. ¿Quién como Dios? Entonces dice que recogieron 12 canastas. 12 canastas, cuando se habla de 12 en la Biblia se habla de plenitud, se habla de las 12 tribus, de los 12 apóstoles, de una plenitud. Eso está diciendo, aún con las obras alcanza para toda la humanidad, alcanza para todo el mundo. Es decir, que lo que ponemos en manos del Señor, Él no solamente lo multiplica para nosotros, sino que lo puede multiplicar para los demás, porque puede que tu vida sea el evangelio que muchas personas nunca van a leer. Por eso hay que permitir al Señor que nos transforme, que nos haga un evangelio vivo. ¿Quién como Dios? Voy a leer algunos de los mensajes y vamos haciendo una retroalimentación para que luego volvamos a la reflexión final y a un propósito. ¿Listo? Tengamos presente que todo lo que sucede, Dios puede tomarlo para hacer cosas muy buenas, ¿sí? Mucha gente que de pronto está pensando, bueno, ¿y qué pasa con todo esto, esta pandemia? ¿Por qué el Señor no simplemente los cura a todos para que la gente crea que Él es el Señor? Y muchachos, aunque el Señor hiciera eso, que lo puede hacer, Lucas 1:37, para él no hay nada imposible. La gente ni siquiera así creería en Él, ni siquiera así creería en Él, porque la gente, tristemente, muchos, no todos, muchos, han puesto a Dios en un segundo plano.
han puesto a Dios en un segundo plano. Pero hay que ver todas las cosas buenas que han salido de estas situaciones, todas las conversiones que se van a ver alrededor de esto que estamos viviendo. Vamos a revisar por aquí. Como siempre, les pedimos perdón porque no podemos leerlos a todos. De hecho, el chat no nos muestra a veces todos los mensajes a la vez porque son bastantes. Gina Paola Guayabo, quien como Dios, nadie como Dios, buena tarde, Dios los bendiga y gracias por este espacio donde podemos compartir la palabra de Unidos en Familia. Gracias, Gina. Vamos a ver por aquí, voy a tratar de buscar los textos que son de pronto larguitos, que creo que son las reflexiones. Acá está desde Acacias, Julio Alfonso Rodríguez. Los 5 panes son una representación de los talentos que Dios me ha regalado. Jesús es el pan bajado del cielo. Nadie como Dios. Excelente, Julio, así es. Son nuestros talentos que hay que ponerlos al servicio del Señor. Hay que colocarlos en Él para que Él los multiplique y puedan servir incluso para que otras personas encuentren a Dios. Un saludo para Willington, Hernán, Natalia, Carolina, Luz, María Camila, Sandra Joana, dice por acá Sandra, el Señor te bendiga. Bueno, la palabra del Señor todos los días me cuestiona de saber qué le estoy dando al Señor, cuáles son mis 5 panes y 2 peces. Así es un buen examen de conciencia, revisar qué le estoy dando al Señor y dice, hay que mirar, vea, esto que dice Sandra me lleva a algo. Hombre, en la palabra nunca dice que aquel muchacho cogió entonces y le dio al Señor 4 panes y un pescadito, ¿sí? Como quien dice, venga, guardémonos algo por si acaso. No nos guardemos nada, muchachos. No nos guardemos nada, entreguémosle todo al Señor. Todo, absolutamente todo, entreguémoselo al Señor, que Él sí sabe multiplicar esos panes. El Evangelio me invita, dice María Camila Rodríguez, a ser solidaria, pero no solamente con cosas materiales, así es, sino poner a disposición mis talentos o dones al servicio de los demás. Así es, María Camila, así es, no solamente las cosas materiales. Jimmy Herrera me invita a seguirlo con fe y amor, que Él me guiará como misionero. Debo seguir perseverando, así tenga problemas. Ahora con esta pandemia, ayudar a los demás, así sea con lo poco que yo tenga. Muy bien. Hay una clave en la vida espiritual, es la perseverancia. La perseverancia. Sin perseverancia es muy difícil caminar en la vida espiritual porque tendemos a desanimarnos. Y lo que dice Jimmy es importantísimo, a pesar de las dificultades, porque nadie dijo que iba a ser un camino fácil. Quizás alguno dirá, yo recorrí el camino con Jesús y fue fácil, ¿sí? A otros no, a otros les ha costado muchísimo. A otros les ha costado muchísimo, muchachos. Miremos el inicio de nuestra iglesia. Iglesia fundamentada sobre la sangre de los primeros apóstoles, sobre mártires. Esa es nuestra iglesia. Esa es nuestra iglesia. Hoy en día, perseguidos en Oriente, están siendo perseguidos los cristianos. Oremos mucho por ellos. Andrea Díaz, hermoso evangelio. El Señor sabe lo que quiero, pero Él me da lo que necesito. Así es. Desea mi confianza, mi libertad y mi voluntad. ¡Qué belleza! Yolanda Ramírez, el Evangelio me dice que debo ver, actuar con ojos de misericordia, que Dios me ha dotado de dones y carismas para el servicio de los demás, sean espirituales o materiales. Excelente, Yolandita, muy bien. Don Fabio, Jesús nos da el alimento espiritual y el alimento material. Willington Cordero, hoy nuevamente el Señor nos invita a tener fe sin ver. Ah, excelente, hermano, excelente. Mire que esto va unido a lo que leímos hace poco de Tomás, ¿cierto? Cuando iba hasta no ver, no iba a creer. El Señor nos invita a eso que dice Willington hoy en día, volverlo a leer. Hoy el Señor nos invita a tener fe sin ver, a creer en Dios y creerle a Dios, que son 2 cosas muy diferentes, ¿no? Debemos abandonarnos en Él, permitirle actuar en nuestras vidas, aceptar siempre su voluntad. Dios nunca se equivoca. ¿Quién como Dios? Vamos a revisar acá. Listo. Entonces, siguiendo todas estas reflexiones, me acuerdo de un ejemplo con lo que decía ahorita Willington, un ejemplo que yo utilizo mucho en los retiros espirituales, y es el de aquel alpinista que creía mucho en Dios y se había preparado para hacer una prueba que para él era muy grande, que era escalar una montaña altísima, en la cual se iba a demorar muchísimos días, pero él quería hacerlo solo y se preparó físicamente, en oración, porque creía mucho en Dios, y lo hizo. Se fue a hacer esta escalada
y empezó a ascender, y ustedes saben que un alpinista pues va colocando la línea de vida que llaman ellos, por si tiene alguna caída o algo, se resbalan, y el tipo iba ascendiendo, primer día, segundo día, llega bastante lejos, y en el tercer día de la escalada ya empezaba a caer la noche, y él veía que le faltaban pocos metros. Como él confiaba tanto en Dios y confiaba también en que se ha preparado muy bien físicamente, entonces le dijo al Señor, Señor, yo voy a esforzarme por escalar esto que me falta. Te pido que tú me acompañes. Y empezó en fe, tan iba haciendo el rosario, iba escalando, y de un momento a otro, como ya estaba oscuro, ya había caído la noche, colocó mal una de sus manos y ¡frum! Empezó a caer y empezaba a caer. Y el tipo iba cayendo hasta que sintió que que se le templaba esa cuerda que él se había amarrado en la cintura. Cuando esa cuerda se le templó, él sintió que esa era la ayuda de Dios y se aferró a esa cuerda. Claro, la cuerda no lo dejaba caer, él aferrado a esa cuerda de noche haciendo frío, miraba para abajo, todo se veía oscuro, miraba a la izquierda, a la derecha, todo oscuro, arriba oscuro, y dijo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué voy a hacer? Y empezó a orar, Señor, ayúdame. Señor, necesito que me ayudes. Señor, yo he confiado en ti. Señor, yo me he abandonado en ti. Señor, yo hago el rosario todos los días. Veo todos los días la lección viene a las 4:30. Mejor dicho, voy a Eucaristía. Soy lo más juicioso de este mundo para la oración. Señor, ayúdame. Y el Señor escuchó sus oraciones y le respondió. De hecho, él alcanzó a escuchar una voz del Señor que le decía, hijo, te voy a ayudar, corta la cuerda. Y entonces el tipo ahí miraba para un lado, miraba para el otro, miraba para arriba y dijo, esto está como raro, ¿cómo así que corte la cuerda? Yo aquí, colgado de esta cuerda, lo único que me sostiene, lo único que me está salvando la vida, y Dios me pide que corte la cuerda. Señor, yo lo que quiero es que tú me salves, pero de morir, no que me salves de llevarme ya a la vida eterna. Y entonces este señor empieza a orar más insistentemente, Señor, sálvame, Señor, ayúdame. El Señor vuelve y le dice, hijo, corta la cuerda. Cuenta aquella historia que a ese hombre, después de una semana de que no volviera a su casa, salieron a buscarlo los equipos de socorro y lo encontraron muerto, congelado, aferrado a la cuerda, a 1 metro del suelo, a 1 metro del suelo. Yo les pregunto una cosa, ¿aquel hombre creía en Dios? Claro que sí, él creía en Dios, oraba, hacía el rosario, Eucaristía, se confesaba, pero le creía a Dios. Willington nos decía ahorita eso, es muy diferente creer en Dios, porque hasta los demonios saben que Dios existe, a creerle a Dios. Creerle a Dios implica confiar en Él, implica cortar esa cuerda. Eso le decía, corte la cuerda. Hoy nos puede estar diciendo a nosotros, hombre, corte la cuerda de la pereza, corte la cuerda de la falta de caridad, corta la cuerda de la falta de oración, corta la cuerda de la falta de colaboración, de la falta de amor, de la falta de ternura. Corta la cuerda, esa cuerda que no ha permitido que Dios obre en tu vida. Y después de Dios, María, hoy el Evangelio me invita a meditar por qué sigo al Señor, por qué estoy en este caminar. En verdad es porque confío en Él, porque le he entregado mi corazón para que Él lo sane, para enamorarme cada día más de Él, porque en verdad creo en ese tan anhelado cielo, porque en verdad estoy luchando por la santidad, por la sanación de todas mis heridas. ¿Por qué sigo al Señor? Y con respecto al muchacho que entrega sus bienes al Señor Jesús, me lleva a meditar en este momento en que hay tanta necesidad en tantos hermanitos que están viviendo lo que está pasando por esta situación. Tú, ¿cómo estás viviendo este momento? ¿Estás ayudando? ¿Estás con lo poco o mucho que tienes, estás ayudando a otros? ¿O te estás dedicando simplemente a acaparar para ti, para el futuro, para tu familia? Eso me lleva a meditar el Evangelio y definitivamente es más fe, más amor y más confianza en el Señor. Y después de María, nadie como San José. Bueno, quiero de pronto preguntarles ahí si lograron escuchar esta reflexión que Gina nos compartía, que me la envió por audio. Muy hermoso lo que ella nos decía.
si yo en medio de esta dificultad estoy haciendo lo que puedo por ayudar a otros. Muchachos, algunos dirán, Danilo, a mí antes me ha tocado pedir mercado. Claro, muchachos, pero es que no solamente materialmente, espiritualmente, ¿sí? Hombre, si yo de pronto no tengo los medios materiales, pero miren, siempre hay alguien que necesita. Quizás, yo lo digo porque nos pasó cuando estuvimos haciendo una campaña que hicimos de ayudas para misioneros, algunos misioneros que nosotros sabemos que tienen dificultades económicas, sacaron de su mercado media libra de lenteja, media libra de pasta, sacaron de lo que ellos tenían, ¿sí? Y eso es confiar en la providencia del Señor. Dice la palabra de Dios, me perdonan la cita bíblica, no la tengo aquí, la busco y después se la regalo. Dice algo así como que la alma de quien dona nunca estará vacía. Es decir, para ponerlo en palabras de hoy en día, la cena, la canastica del mercado, nunca estará vacía para quien dona. Aquella persona que dona, jamás el Señor lo va a dejar con la canasta vacía. Dios no se deja ganar en generosidad. Y recordemos que cuando yo colaboro a alguien, es al mismo Cristo a quien le estoy colaborando. ¿Y ustedes creen que si yo le doy a Cristo una libra de arroz, a Cristo, ese Cristo que llega a la puerta de tu casa pidiendo comida, ¿sí? Ese Cristo que está sin trabajo, ese Cristo que su familia quedó desempleada, ese Cristo que lo despidieron, a ese Cristo que está en su casa, si tú le das una libra de arroz a ese Cristo, yo te garantizo que ese Cristo, no ese de la tierra, sino ese Cristo que lo prometió, que cuando tú ayudes a uno de esos pequeños, lo haces conmigo, ese Cristo te devolverá el 100 por uno. Uy, Danilo, o sea que yo le doy una libra de arroz, mañana me llegan 100. No nos vamos a eso, porque si lo hago por interés, quizás no va a funcionar de esa manera. Hagámoslo de corazón, hagámoslo por amor, pero se los garantizo, Dios no los va a desamparar. Y es más, hagan la prueba en estos días, donen algo a una persona necesitada. Y si Dios, si en algún momento ustedes se quedan sin mercado, me llaman o me escriben y me dicen, Danilo, usted es un mentiroso, porque yo doné algo que tenía y hoy en día estoy aguantando hambre con mi familia. Me pueden llamar a decírmelo, pero ¿saben qué va a pasar? Cuando usted me llame y me diga, Danilo, usted es un mentiroso, porque Dios no me dio lo que necesitaba, yo seré el instrumento de Dios y voy a ir a buscar, quizás no en la alacena mía, porque probablemente tampoco haya mucho, pero iré a tocar la puerta de alguien más para solucionar tu necesidad. Y vas a darte cuenta que aún en el momento menos esperado, el Señor está listo para responder. A nosotros muchas veces nos falta la confianza, el abandono completo en el Señor, muchachos. Eso es lo que nos pide. Abandones en mí, pongan sus panes, sus talentos, sus miserias, sus necesidades, colóquenlas aquí. Venga, yo las multiplico, venga, yo las lleno de bendición, venga, yo elevo mi oración al cielo, porque esto es importantísimo y me lo salté y bendito Dios que el Espíritu Santo nos asiste cuando estamos así unidos en comunidad, porque mire que el Señor dice, Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió. Hombre, Jesús tomó 5 panes y 2 peces, agradeció al Padre por eso que tenía y los distribuyó. Esto debe llevarnos a nosotros siempre a agradecer. Así sea un huevito, así sea un risotto al pollo neonato, o sea, huevo con arroz, ¿sí? Un arroz de girasol, como lo llaman algunos, arroz y huevo frito. Ahí sea el solo huevo, el solo arroz, o una guapanela, lo que sea que tengamos en nuestra mesa. Detengámonos un segundo para darle gracias a Dios. Porque poco o mucho, eso proviene de la misericordia de Dios. Dios se hace presente siempre en nosotros, muchachos, siempre en nosotros, siempre se va a hacer presente. Y yo sé que si uno preguntara testimonios de personas, hoy en día hay muchísimos de gente que le ha pedido al Señor, le ha rogado y el Señor se ha manifestado. Miren, recuerdo mucho una historia de una viejita que ella estaba aguantando hambre y entonces había un programa en una emisora y decían en la emisora, tenemos un programa de ayuda, no sé qué y tal, ¿sí? Y entonces la viejita escuchó y dijo, bueno, yo voy a llamar y miro a ver si de pronto me colaboran con algo. La señora cogió, llamó a la emisora y les dijo, miren, la verdad,
yo estoy aquí en cuarentena, no he podido trabajar, estoy aguantando hambre, no tengo nada para comer. Yo sé que Dios me escucha y que a través de ustedes o de las personas que están escuchando este programa, alguien me puede ayudar. Les dejo mi dirección y mi teléfono. Y dejó los datos. Había un tipo que era satánico y estaba escuchando el programa, estaba escuchando la emisora. Y dijo él, ya sé qué voy a hacer. Voy a ir, compro un buen mercado, un mercado grandísimo, lo pongo en la puerta de la casa de esta viejita y apenas ella salga y pregunte, ay, ¿quién mandó esto? Le voy a decir, esto lo envió Satanás, a quien tú deberás adorar y servirle. El satánico hizo así, se fue, compró un mercado gigante, no tenía plata, entonces fue y lo sacó a crédito, tarjeta de crédito, lo sacó a 24 cuotas, ¿sí? Un mercado gigante. Y dijo, porque mejor dicho, voy a hacer que esta señora tiemble en su fe, que no crea más en Dios. Se fue, cogió el mercado grandísimo, lo puso en la puerta de la casa de la viejita y tocó. Tocó, uy, no se escuchó cuando tocó. Ahora sí, tocó la puerta, es que ha tocado pasito la primera vez. Tocó la puerta y salió la viejita, miró ese mercado grandote, cogió y le echó mano, lo entró a la casa y cerró la puerta. El satánico se quedó allá afuera y dijo, ay, Dios mío, no mentiras, no digo, ay, Dios mío. Digo, uy, ¿qué pasó? Digo, no, pues voy a tocar y le digo, a ver si es que no me voy a preguntar nada. Y volvió y tocó. Y abrió la viejita y le dijo, sí, joven, cuénteme, ¿qué necesita? Y dijo, señora, ¿usted no le da curiosidad saber quién le mandó ese mercado? Y la viejita le contestó, no, mijo, tranquilo, que cuando Dios manda hasta el demonio obedece. Cuando Dios manda hasta el demonio obedece. Mis muchachos, es así. Dios no se deja ganar en generosidad y Él va a buscar la manera, Él va a buscar la alternativa para subsanar nuestras necesidades. ¿Quién como Dios? Les quiero compartir este libro. Bueno, seremos juzgados en el amor del Padre Gabriel Amor. Es hermosísimo para que pronto lo puedan buscar. Ya pregunté en la librería. En este momento no está, pero se va a pedir si alguien lo necesita, pues podemos pedirlo, yo creo, por encargo. No sé, Elenita nos dirá si se puede encargar. Hay muchos libros excelentes en la librería, mis muchachos. Los invito para que procuren comunicarse con la librería. El número de la librería es 310-271-2972. 310-271-2972. Y allí, Elenita, ahí lo voy escribiendo. Vamos a ver, lo voy a escribir ahí en el chat para que lo tengan. 310-271-2972. Ahí se lo dejo en el chat para que lo tengan. Llamen a Elenita, revisen qué libros hay, colabórenos con la librería. Tuvimos que entregar el local que teníamos porque obviamente es difícil sostenerla en estos momentos, pero a través de WhatsApp, a través de pedidos virtuales, podemos sostener esta obra que es para la evangelización del Señor. Mis muchachos, les decía, bueno, les quiero compartir algo de este libro para finalizar, quedan 2 minuticos. Listo, mire, Elenita escribió que ella lo puede averiguar. Muchachos, es hermosísimo, es hermosísimo. Les voy a leer un pedacito. Dice así, el demonio puede tener miedo del ser humano. ¿Quién debe tener miedo, nosotros o el diablo? La carta de Santiago dice textualmente, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Dice aquí el libro, el demonio huye despavorido de quien nutre su fe, frecuenta los sacramentos y quiere vivir como santo. El demonio nunca cesará de tentarlos hasta el final de nuestros días. Miren eso tan hermoso. El demonio huye despavorido de quien nutre su fe, frecuenta los sacramentos y quiere vivir como santo. Muchachos, vamos a unirnos en oración. Vamos a pedirle al Señor que cese rápidamente esta pandemia para que podamos nuevamente vivir la Eucaristía de manera presencial, se puedan activar los sacramentos. Obedecemos completamente la Iglesia en las disposiciones que ha tomado de sanidad, estamos en completa obediencia, el Lazos de Amor Mariano es completamente obediente al Papa, estamos en total acuerdo con que es una medida sanitaria necesaria, pero también quiero invitarlos a que nos unamos en oración, para pedirle al Señor el fin de esta pandemia, para pedirle al Señor que aumente nuestro amor hacia los sacramentos, ¿sí?
Obviamente sabemos que va a ser un poquito lento. Ayer veía una publicación de nuestro arzobispo donde decía que ellos están como generando algunas ideas para poder que se abran los templos. Sabemos que va a ser algo lento, sabemos que va a ser difícil, pero mis muchachos, vamos a orar. Oremos con fuerza, oremos con amor, oremos con devoción. Pidámosle al Señor que nos haga fieles y perseverantes, que nos enseñe a amar los sacramentos, que en el momento en que se abran los templos, nosotros seamos de los primeros, bueno, dependiendo de la cantidad que se pueda ir, pero que seamos los primeros que nos agendemos para ir a los templos nuevamente, para rodear a nuestros sacerdotes que necesitan tanto de nosotros en este momento. Yo los invito para que nos quedemos con estas 3 preguntas entonces, para hacer nuestro propósito. Primero, ¿por qué sigo a Jesús? ¿Cuál es mi interés al seguir a Jesús realmente? Segundo, doy gracias a Dios aún en los momentos de dificultad. Doy gracias a Dios aún en los momentos de prueba. Tercero, soy paciente y confío en la voluntad de Dios que se dará en el mejor momento. Muchachos, Dios nos llega tarde. Dios llega justo a tiempo. Dios no ha causado esta pandemia, pero Dios sabe sacar cosas buenas de un mal. No me da el tiempo para contarles una historia sobre eso, pero Dios saca cosas buenas de un mal. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Vamos a darles gracias al Señor por este instante que nos ha permitido compartir. Yo les agradezco a cada uno de ustedes por sus meditaciones. Les agradezco por la participación, la acogida que le han dado a esta lección divina. Y los invito para que sigan participando. Quiero, mi Jesús, darte gracias por cada uno de estos tus hijos que se encuentran aquí viendo esta transmisión. Te damos gracias, Señor, porque en ellos tú has avivado el deseo de alimentarse de ti, mi Jesús. Yo no soy nada, Señor, tú lo eres todo. Me abandono en ti. Yo no sé nada, mi Jesús, tú lo sabes todo. Me abandono en ti. Te entrego, Señor, nuestras preocupaciones, nuestras dificultades. Te entrego sobre todo nuestros momentos de desánimo, de desconfianza. Fortalece nuestra confianza, mi Jesús, fortalece nuestra voluntad y haznos sobre todo fieles y perseverantes en tu amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Y después de María, nadie como San José. Un abrazo en el Señor. Los quiero mucho y estaremos viéndonos nuevamente mañana 4:30 de la tarde. La gracia del Señor esté con cada uno de ustedes.